batallar mucho para que se abra la posibilidad, y en todos los ámbitos, pues, ¿no? Los derechos de las compañeras, compañeros trans son no solamente no respetados, sino impensables, ¿no? No existen, o sea, y pues qué bueno que están planteando esto, que se hable en la comunidad universitaria y por supuesto en esta tradicional y conservadora sociedad queretana, ¿no? Porque son, creo, temas urgentes, ¿no? De poblaciones muy vulnerables y con las que estamos haciendo bien poco, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hablo desde mi ignorancia y de mi experiencia, pero desde lo que yo veo, yo encuentro, así rápidamente, les cuento una anécdota, ¿no? Ya saben, nos pasó, ahora estamos con la marcha la anterior marcha por lo del transporte, iban dos compañeros, una compañera y un compañero de la comunidad LGBTI, y les dice unas compañeras, ustedes no pueden marchar aquí porque no es una marcha gay. Si estamos todas y todos del mismo lado, no podemos pensar que hay luchas separadas, sectarias, y cada quien va a ganar por su cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que luchar juntas y juntos. Yo creo entonces que el tema trans, la defensa de los derechos de las personas trans, la visualización de la situación de las personas trans pasa por muchos lados, tiene que haber muchos aliadas y aliados, ¿no? Por ejemplo, el tema de género, el tema pues del feminismo. Lo que yo me cuesta trabajo pensar es, si bien es cierto que hay alianzas estratégicas, coincidencias entre el feminismo y el tema trans, si me dejan decirlo así, hay coincidencias por lo menos y temas que se cruzan y se intersectan, ¿no? Yo encuentro que tiene particularidades muy especiales, ¿no? Por lo menos mi experiencia personal en esta universidad es que el tema trans no tiene nada que ver o muy poco que ver con el tema por ejemplo, de violencia contra las mujeres, de violencia de género, ¿no? Para hablar desde la perspectiva de género, de género de mujeres, ¿no? Y la pregunta es, bueno, no sé si es más una duda personal, ¿cómo pensar el tema, la perspectiva, los problemas, la lucha por los derechos de las personas trans en este mundo, en esta universidad? ¿Con qué paradigmas, con qué perspectivas, con qué estrategias? Si podemos seguir las estrategias que se siguieron las amigas feministas, tenemos que construir otras, establecer alianzas, o una de esas, construir un ámbito propio, específico, desde la mirada de las personas transgénero. Creo que de lo último que comenta, creo que ninguna está peleada con la otra. Creo que no es como que sea una estrategia, porque además no es un problema, sino son varios, ¿no? Entonces, de repente creo que dejarnos fuera, por ejemplo, a las mujeres trans, el tema de violencia a las mujeres, creo que no. O sea, tanto Jessica como a mí, por ejemplo, a compañeras trans, vamos en la calle y tenemos un cuerpo con una lectura que nos pone en una posición de, por ejemplo, ser acosadas, ¿no? Entonces creo que desde que cambia nuestra presencia en el espacio público, desde que tengo yo que viajar en un vagón del metro particular para que alguien no me eyacule encima, creo que desde ahí compartimos una violencia con mujeres cis también, porque además no siempre somos leídas como mujeres trans, también creo que importa decir eso, ¿no? Creo que también las mujeres trans tenemos lecturas bien distintas y son hasta contextuales, entonces creo que importa nombrar como somos mujeres trans, pero también mujer y trans son dos cosas diferentes. También soy tanto trans como mujer simultáneamente, y cada etiqueta, o sea, no es una sola que genera algo, sino son dos que me atraviesan y que juntas provocan otra cosa. Tengo una experiencia con una persona trans que comparto también con hombres trans, pero una experiencia como mujer también que comparto con más mujeres, ¿no? El hecho de que se me tutele, por ejemplo, el hecho de que mi opinión sea incluso demeritada por ser una mujer en un espacio público también, o dar una opinión frente a un compañero varón, por ejemplo, creo que también atraviesa cosas que deben cuestionarse a la par junto con las mujeres. Creo que cualquier alianza siempre es estratégica, nunca es absoluta, incluso entre comunidad LGBT, no es que porque sea LGBT estamos siempre juntos, las cuatro siglas, ¿no? También hay espacios en los que las personas trans buscamos estar únicamente entre pares, otros en que puede quizá atravesarnos temas que a las cuatro siglas nos tocan, aunque sea de formas distintas. Creo que quizás siempre es como cuestionar si es necesario o no la presencia de cierta población ante una problemática y que tanto no. Digamos, en tema de un derecho reproductivo, quizá me atraviesa muy distinto porque no puedo embarazarme, ¿no? Entonces,
quizá un hombre trans ahí sí tendría que estar, alguien no binario con una capacidad gestante también tendría que estar ahí. Pero en temas de, por ejemplo, violencia sexual, creo que somos las mujeres trans quienes también estamos atravesadas ahí, desde que somos de un cuerpo, digamos, en la opresión de las mujeres, una es sexual, una es reproductiva. Las mujeres trans tenemos únicamente la sexual, y no es que sea como la mitad, sino que toda la carga es sexual y se maximiza. O sea, no es una coincidencia que nos vean como objeto sexual, que nos vean como únicamente potencialmente trabajadoras sexuales, o que vas caminando como una mujer trans en la calle, algo que me acuerdo a mí muy seguido en Morelia, y preguntan cuánto cobras. Porque voy al Oxxo, ¿no? Entonces creo que también, pues no es que únicamente seamos trans y ya, ¿no? O sea, también creo que en posición como soy una mujer trans, que también es joven, que es estudiante, que es universitaria, que usa transporte público, que es morena, o sea, que es una mujer racializada, una mujer bisexual. Entonces creo que siempre es como reconocer desde qué etiqueta estamos hablando y que no es una nada más, sino que simultáneamente ocupamos espacios distintos y que pues todo nos pone en una posición en que también debe combatirse, junto con otros cuerpos que tampoco son únicamente esa categoría, sino que también se intersectan entre ellos. Y pues ver como todos los nichos. Bueno, para responder a su pregunta, igual, gracias por hacerlo. Creo que uno es utilizar el enfoque de la interseccionalidad, que es el cual nos ha abierto la puerta para hablar de temas que involucran la orientación sexual y la identidad de género. Así, por ejemplo, los derechos humanos a ser una herramienta, una de tantas herramientas para alcanzar un espacio de dignidad humana. El enfoque de interseccionalidad nos habla, por ejemplo, y nos dice hay que tomar en cuenta todas estas experiencias de las que habla Eden y traducirlas a un lenguaje de derechos humanos y traducirlas a un lenguaje de espacios libres de violencia, ¿no? Donde no solamente me discriminan por ser mujer, sino me discriminan por ser trans, por ser morena, por etcétera. Y creo que en el espacio, por ejemplo, del separatismo, creo que es una forma y una ética y una estrategia que, por ejemplo, desde los movimientos feministas, generalmente a veces se acuerdan, ¿no? Son como acuerdos dentro de las estrategias políticas, ¿no? A veces es como, no sé, hace poco había un ejemplo del por qué un senador, Martí Batres, dijo que él se proponía para estar en la comisión de género porque no había hombres en la comisión de género, solamente había mujeres, ¿no? Y pues él lo encontró muy válido, ¿no? Él en su mundo lo encontró muy válido. Sin embargo, claro que nos causa, pues, ser irónico, porque, ¿por qué? Porque el cuerpo y la experiencia que ocupa y que habita Martí Batres, un hombre blanco con estudios universitarios, con capital político, con capital económico, reclama un espacio en algo que históricamente se ha construido desde y para mujeres y se ha ampliado para la diversidad de mujeres que existe. Entonces, obviamente, es bastante poco ético el que él lo haga. ¿Por qué? Porque, ¿por qué no entonces mejor desde su espacio comienza procesos de despatriarcalización con otros varones? ¿Por qué insiste en estar en espacios donde solamente hay mujeres? ¿No? Porque esa podría ser otra opción. ¿Por qué él no habla de masculinidades y de formas de despatriarcalizar masculinidades en el Senado, ¿no? Y quiere a fuerza otra vez volver al punto donde él es protagonista, porque tiene una voz que históricamente él ha tenido, porque los hombres como él la tienen, la viven, la encarnan. Entonces, esas son las formas del separatismo para construir éticas dentro de las identidades. Y la otra es, sí nos atraviesa la violencia de género. De hecho, el año pasado tuve oportunidad de debatir esto tanto a nivel regional como nacional, dentro de espacios de la Comisión Interamericana como de espacios de la ONU, e incluso cuestionamos al modelo que maneja ONU Mujeres para entonces problematizar qué se entiende por género, qué está entendiendo un organismo como ONU Mujeres por mujeres, cuáles son las personas sujetas a mujeres cuando dice mujeres, ¿no? Y cuando decimos violencia de género contra las mujeres es porque también las mujeres trans tenemos género, ¿no? Y también opera el género
cuando estamos en los espacios tanto privados como públicos. Entonces, claro que tiene que ver con la violencia, solamente que el enfoque de interseccionalidad ahí nos dice, claro, te violentan por ser mujer y por ser una mujer trans, ¿no? Porque no solamente, lamentablemente, es muy lamentable este ejemplo, pero me chiflan y después me gritan puto, ¿no? O sea, sumándole, ¿no? Entonces es como, bueno, pues hay como una serie de intersecciones que se viven y que también la violencia se debe de mirar, tener una mirada expandida del género. Esa es la invitación. Tener una mirada expandida del género, así como dentro de los espacios. Y bueno, también de paso, agradezco que aquí Liz y Yuya, que coordinan el diplomado, por ejemplo, que está en su edición número 26, pues me invitó y que han tocado el tema, ¿no? O sea, es como de, pues sí se ha tocado el tema y creo que les hablaba y decía, esos son espacios de resistencia y seguirlo tocando dentro de los espacios. Son espacios que hacen fisuras, ¿no? Que fisuran así, que empiezan a romper una pared y hacen una grieta, que son grietas que se unen como este espacio, esta sala, esta semana de la diversidad sexual, que están rompiendo poquito a poquito una pared que pareciera irrompible en un México que nos tiene un llamado de emergencia, ¿no? Y sobre todo, pues yo creo que, insisto en el enfoque de interseccionalidad, porque es el que utilizamos constantemente en el tema de administración pública, en el tema de pensamiento teórico, en el tema de, bueno, queremos echarle interseccionalidad a todo, ¿no? Entonces, creo que ese es el que nos sirve mucho porque obviamente amplía, nos da una mirada expandida y nos dice, estas experiencias pueden leerse así, reconocerse así, se pueden hablar desde las personas que las viven y ser escuchados así, y pues justo yo creo que ese sería el enfoque del cual pregunto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, comentario? Fer, ¿quieres micrófono? Sí, bueno, a ver si logro como aterrizar bien mi pregunta, porque me cuesta como estructurarla, ya que sí tengo como ciertos vacíos conceptuales. Y trato de recuperar un poco de lo que ya comentaron para pues no dejarlo como en saco roto, ¿no? Pero una cosa que me hace a mí como ruido es justamente lo que comentaban de que hay como una diversidad de construcciones históricas, ¿no? O trayectorias históricas, por así decirlo. Y por lo general tratamos de, o al menos académicamente o desde esta visión global, de recuperar como una sola trayectoria, ¿no? Sin tomar en cuenta las otras. Mi duda sería cómo se vive, cómo se recupera, cómo se construye la interacción o el diálogo con el otro, bueno, podemos poner de ejemplo, por ejemplo, pueblos originarios, otro tipo de pueblos, otro tipo de personas que no están como en este ámbito occidental. No quería utilizar la palabra occidental porque se me hace como muy generalizante, pero sí desde este ámbito occidental, porque a veces pareciera que todas las divergencias, todas las luchas se construyen desde lo global, ¿no? Y que va desde lo global y que va influyendo a lo local. Pero a mí me parece que justamente lo local no es que no esté operando, ¿no? Sino que no es visible. Entonces, con pueblos que tienen toda esta forma de vivir y que la han tenido siempre, por ejemplo, de tener distintas identidades, de tener una apertura a distintas formas de afectividad, y que de momento nos damos cuenta, por ejemplo, como con las personas mushes en Oaxaca o así, nos damos cuenta que ahí hay toda una historia, ¿no? Y que no se está dialogando, sino que se empieza a dialogar nuevamente desde lo global hacia esto. Y bueno, entonces cómo se dialoga, ¿no? En esta ecología de saberes, por así decirlo. Y perdón, son dos preguntitas, va un poquito ligada. Hay una cosa que a mí también me preocupa, que es, por ejemplo, el fenómeno de la migración, que dentro de la agenda política a veces es visible, a veces no, dependiendo de que esté como en la mesa, ¿no? Respecto a la migración, sí existe como alguna estadística que haya, por ejemplo, por parte de persecución o por falta de inclusión en algunos espacios, como una mayor migración de personas trans, que se vean obligadas, y si estas al moverse hacia otras localidades logran construir nuevos espacios o tejer nuevas redes,
a través de este mismo fenómeno, ¿no? Que es la migración. Esas serían como mis dos preguntas. Pues la última, estadísticas, no conozco una en particular, pero también creo que es un fenómeno que pues lleva tiempo existiendo y no se encuentra no trans, sino LGBT en general. Sí. Digo, a mí me encanta el nombre del grupo Provincia Diversa, pero cuando gente de Ciudad de México lo nombra como la provincia, me choca mucho, ¿no? Creo que invisibilizan un montón de cosas sobre cómo es la provincia en el norte, en el centro, en el sur y demás. Pero en este lenguaje de Ciudad de México, en la provincia, ser LGBT pues también creo que es muy evidente cómo te mueve la inmigración. Por ejemplo, no es que simplemente peloteamos de la nada en ciudades capitales, sino que llegamos por ahí por algo, ¿no? Y no es que no haya nadie LGBT en un pueblo, en un lugar chiquito, en una comunidad o cosas así, sino que estamos ahí, pero no lo nombramos porque no es seguro vivirnos abiertamente ahí, o porque no hay ni siquiera un recurso en que yo pueda nombrarme porque no sé cómo nombrarme. Y quizá busco estrategias en esas como dobles vidas, en cuanto a que, por ejemplo, toman los jóvenes LGBT la oportunidad de estudiar fuera de su lugar de origen y migran a un lugar más grande donde pueden vivirse quizá un poco más fácil. Entonces sí hay como una migración atravesada por la educación, atravesada por la edad, atravesada por también la racialidad, porque también pensamos en qué gente trans, por ejemplo, o LGBT en general es capaz de migrar, ¿no? ¿Y quiénes migran, no? Migran los jóvenes, migran los hombres gay, las mujeres lesbianas, las mujeres trans. Y pensar que, por ejemplo, las mujeres lesbianas muchas veces se quedan en su casa, ¿no? Y tienen que tener esta cualidad de mujer atravesada con ser lesbiana. Quizá lo más seguro es me quedo en casa y pretendo ser heterosexual. Mientras que el varón gay, quizá tomando la posibilidad de como varón, yo sí puedo migrar porque debo buscar un trabajo, debo buscar algo más para formar una familia, tengo la oportunidad de migrar a estudiar o a trabajar, ¿no? Entonces quizá también que somos conscientes a veces de qué cuerpos podemos tener esa facilidad de migrar o esa necesidad y podemos articularla. Pues sí, y no únicamente como migración, como se entiende, como de un país a otro, sino también la migración quizás hasta en búsqueda de derechos, de islas de derechos, que ahora es como un archipiélago de derechos. Voy a un estado donde puedo casarme, voy a un estado donde se supone que tengo atención médica, donde se supone que puedo cambiar mi nombre, donde se supone que es seguro. Pues creo que es por las mismas razones, ¿no? Y creo que es más bien como... No es que no estemos ya en las cifras de personas migrantes, sino que de repente no se contempla esa arista, ¿no? De por qué está migrando esta caravana de mujeres trans del centro de América hacia México, ¿no? Y por qué están yendo hacia Estados Unidos, y por qué están huyendo particularmente de El Salvador, por qué están huyendo particularmente del país. Entonces, pues sí, esa es la segunda. En la primera preguntabas del diálogo con otro tipo de pueblos que también tienen... Bueno, yo pensaba en pueblos originarios, ¿no? Donde ahí existe, digamos, como distintas identidades, ¿no? que han estado como históricamente, ¿no? Y que solamente se empieza a hablar como justamente de la comunidad LGBT y todo desde lo global, ¿no? Y no se habla también desde lo que... Pues creo que quizá que el diálogo no es que no esté ahí, sino que pues sí está ahí, pero no en un lenguaje que tengamos desde lo occidental, como lo comentas tú, ¿no? O sea, incluso no es que no tengan una palabra para nombrarlo, es que su cosmovisión es distinta y a veces pueden nombrarlo de formas distintas, ¿no? O que de repente puede incomodar nombrarlo porque no quieren nombrarlo con término... O sea, quizá lo que llamamos hoy trans, por ejemplo, no es siempre lo trans de la comunidad indígena, o no es únicamente identidad de género, quizá, aunque hoy lo mushe se puede entender un poco en el espectro trans, no es de forma necesaria algo trans, ¿no? También depende cómo lo entiendan ellos, y quizá no es que retrae la lógica de este lenguaje hacia la comunidad indígena, sino que también entender qué lenguaje pueden entender ellas también ya para discutirlo y cómo lo discuten ya, ¿no? Y también preguntar si quieren discutirlo. También que quizá no poner la lógica nuestra, ¿no? Sobre cómo discutimos en ciertos lugares, no va a ser siempre la misma en las comunidades. Y pensar también si es necesario, o sea, cómo, si es necesario que se discuta en nuestros términos o si se puede discutir también en los suyos, que seguramente ya existe la discusión. Ok, bueno, a mí me gustaría responder esta pregunta como más que determinante, sí se da, solamente que
sí hay un diálogo entre las diversidades sexuales, los pueblos originarios, solamente que evidentemente, o sea, yo pertenezco a un pueblo originario, que toda mi familia es de Hidalgo, de un pueblo, ¿no? Mi mamá, mi abuela, mis tíos, todos son originarios de Hidalgo, de un pueblo tomí, que se llama Apijay, en Nicolás Flores, ¿no? Entonces toda esta zona, o sea, no hay referencias, por ejemplo, en las palabras ñañú, trans, ¿no? Sin embargo, hay una palabra que se llama doku, que hacía referencia, si lo traduces a un español occidentalizado, como para referenciar ese que fue, ¿no? Ese que fue ella y esa que fue él, ¿no? Y después cuando viene el cristianismo, se le añade la sodomía, ¿no? Entonces, todas esas concepciones era para describir esa experiencia de la diversidad sexual. Entonces creo que a veces las experiencias de la diversidad sexual están solamente que, como decía en otros términos, ¿no? No necesariamente bajo nuestra lógica, nuestra metodología de pensamiento, nuestra forma de privilegiar el racionamiento articulado, de cierta forma. Y, por ejemplo, hay una situación en la cual el tema de las migraciones, pues, poco se habla de que hay migración interna en la ciudad, ¿no? Si tú vas a Tlalpan y miras las experiencias de mujeres que están en trabajo sexual, muchas de ellas tuvieron una migración interna, ¿no? Vienen de otros estados a ejercer trabajo sexual aquí, no solamente ejercer trabajo sexual, a ejercer su identidad incluso, a construir vínculos aquí, y que muchas estaban en procesos y en territorios donde no podían expresar su identidad, porque por ejemplo en situaciones de Centroamérica, donde la policía y grupos como los maras y grupos como los que prevalecen ahí en Honduras, tenemos casos documentados, donde a mujeres venían escapando porque se les rapaba el cabello, ¿no? O sea, las agarraban, les rapaban el cabello y las golpeaban. Cosas que, por ejemplo, en la actualidad, en este año, tuvimos un caso de una mujer trans que raparon en Sonora, ¿no? Y la metieron a la cárcel de varones, donde se la acusó por crímenes ligados a tema de consumo de sustancias. Entonces, todas esas intersecciones, modo Bluetooth, todas las intersecciones y todas esas cuestiones que se viven, que se habitan, son importantes a medida también de que desde quienes los vayamos escuchando. Yo creo que quienes estamos aquí, por ejemplo, pues obviamente representamos o habitamos, más que representamos, habitamos una forma en la cual pues también partimos de una serie de ejercer, de vivir, de tener derecho a la educación, ¿no? Si fuesen, recordemos que antes de un privilegio la educación es un derecho, ¿no? La educación pública. Y sobre todo, de tener herramientas de deslumbrar, ¿no? O sea, creo que el trabajo, por ejemplo, de la Red Michoacana de Personas Trans, la Red de Juventudes Trans, compañeras en otros estados ahora que de trans, ¿no? Pues obviamente habla de una serie de contextos muy situados que también se interseccionan con otras experiencias, y yo creo que esas son las que hay que acercarse. Y pues bueno, no sé si al final vamos a compartir un video y un texto, pero pues no sé si hay otra pregunta, o sea, dinámica, o Eden, mi compañera, quiere decir. Vamos a pasar un video, nada más que estamos conectando el audio. Pero ¿alguien tiene más preguntas? Tenemos tiempo para una pregunta más. No sé si alguien quiera participar ya para despedir a las compañeras. O más que una pregunta, es un comentario. ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Quieres el micrófono? No sé si me escuchan bien ahí. ¿Me escuchan? Sí. Yo no sé, para no andar. Pues a mí personalmente me parece muy interesante esta propuesta que de alguna manera hacen de verlo desde las calles, ¿no? Y de sacar las aulas a las calles, porque este tipo de cuestiones que siempre se quedan en estas discusiones académicas, se queda dentro de las aulas, y a final de cuentas la violencia se vive en las calles, ¿no?
esta cuestión de rescatarlas de las calles, de hacer propuestas para las calles, no simplemente dejarlo en el debate teórico de si lo analizo para, pues es una propuesta que invita al acto político, ¿no? También hace reflexionar, especialmente desde la posición como varón privilegiada, esta cuestión de no invadir espacios, pero también no asociar esto de no invadir espacios con hacerse a un lado, ¿no? Con dejar de apoyar. Hay que tener bien claro, ¿no? Porque pareciera muchas veces que la banda no entiende esta parte, ¿no? De qué es lo que implica no invadir espacios, no implica como, ups, lo siento, es que yo soy varón y como es tu espacio, pues te están violentando, pero me hago a un lado, ¿no? Entonces estaría como pendiente esa reflexión sobre cómo hacer esta cuestión del apoyo, cómo ser solidario, sin esta cuestión de tomar el protagonismo, ¿no? Sin invadir espacios y también haciendo la reflexión sobre nuestros propios espacios, ¿no? Sobre cómo vivimos las masculinidades y sobre cómo se permite a otros varones violentar el espacio, ¿no? Que en buena medida es creo yo donde va buena parte del apoyo, ¿no? También está esta reflexión a seguir repensando las identidades trans, ¿no? Porque siempre aparece esta narrativa trágica, ¿no? Desde las películas, las novelas, esta narrativa trágica donde si una persona es trans, una mujer es trans, es porque tuvo algo trágico en su vida y porque su vida va a ser trágica y porque algo malo le pasó. Bueno, algo malo, muy probable que algo malo le pase, pero no por ser una mujer trans. Algo malo le pasa porque hay un contexto de violencia, ¿no? Y eso es sobre lo que tenemos que trabajar. Y está esta imposibilidad de poder ver las identidades trans simplemente como personas que están viviéndose, ¿no? Y que están ejerciéndose simplemente como son. Entonces, creo que queda como también pendiente esa reflexión sobre ir quitando un poco estas narrativas trágicas, ¿no? Estas ideas de pensar que que tuvo que haber sido una mujer trans porque algo trágico le sucedió, ¿no? Porque lleva una mala vida o porque hay algo peyorativo ligado a su vida. Y yo creo que lo único peyorativo ligado pues es esta violencia de género, ¿no? Que atraviesa muchísimas identidades. Básicamente es la reflexión que tengo. Pues yo creo que comentas rápido. Creo que solo añado a esa reflexión también un poco, no únicamente la reflexión de un varón que no se aparta, pero que sí respeta a las mujeres, pero también la reflexión de alguien cis en general, ¿no? Que quizá respeta el proceso trans, sin hacerse a un lado, y quizá también que eso implica perder de vista la palabra cis, ¿no? Creo que también como poder renunciarse así. Ayer decíamos no como una identidad como reivindicada, como soy cis, a huevo, ¿no? Sino como soy cis, ¿qué implica esto, no? También ser una mujer cis, un hombre cis, ¿qué implica esto? Y también qué puedo hacer con más personajes al respecto, o sea, no únicamente nombrarlo trans cuando hay alguien trans ahí, sino cómo atraviesa la transfobia hasta mujeres cis incluso, ¿no? De repente cuando... Perdón. Chala, ahorita pensé en un caso rápido, por ejemplo, de Ana Gabriela Guevara, ¿no? Cuando le llaman como es que parece hombre, ¿no? También pensar como hay transfobia que toca a personas cis también, un poquito, ¿no? Que quizá pueden discutir también el cisexismo dentro de las personas cis, un poco... O sea, no como que la reflexión vaya a ser únicamente de ustedes, pero sí que tampoco se hagan a un lado cuando no estamos ahí, ¿no? Creo que añado a esa reflexión. Vamos a ver el video, pero estamos teniendo un poquito de fallas. Yo creo que voy a poner el audio por separado. Ya soy. Sí. Y después vamos a pasar por última participación de Jess. Les voy a compartir un poquito el contexto de este video
básicamente, para cerrar, pues bueno, hilando un poco lo que ya decía Ben, sobre esta invitación a cuestionar el cisexismo, sobre esta cuestión de problematizar desde los transfeminismos, sobre esta cuestión también de construir mundos más habitables, pues rescatamos mucho también la palabra de nuestras compañeras putas, de nuestras compañeras, allá lo que me gusta decir es, citen a las putas, ¿no? Atiendan a sus voces porque son muy poderosas, y entre ellas Alessa Flores fue una compañera que reivindicaba mucho, reivindicaba en las calles, reivindicaba en los espacios públicos y reivindicaba dentro de la propia comunidad trans el ser trabajadora sexual, y decía algo muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando muere una puta? Nadie la recuerda más que otras putas, ¿no? Y creo que a veces incluso mirar lo político que tiene eso, y mirar cómo nos lleva incluso a cuestionarnos nuestra propia moral, que puede ser doble, triple, etcétera, y decir que ¿qué hacemos? ¿Cómo intervenimos? Un poco hilando lo que dice Ben, cuando a una puta, a una trans, a una vestida se trata de reclamar sus derechos, porque muchas veces también la sociedad pues nos asigna ciertos lugares, ¿no? La calle, la noche, y qué pasa también cuando termina el show. También ahí necesitamos a las personas que nos escuchan, ¿no? No solamente somos un espectáculo o un show, también necesitamos aliados y aliadas que no solamente digan yo no discrimino, sino también intervengan cuando eso suceda. Y bueno, hacia eso cerramos esta participación, y vamos con Alessa y después a Manifiesto Trans, que compañeros transfeministas pues lo titularon así, lo cual pues agradezco mucho, y pues después del video de Alessa compartiré el manifiesto. Me van a conectar ahora en el teléfono para que lo veamos desde el principio. Fallas técnicas. ¿Alguien conocía ya el caso de Alessa Flores? Bueno, fue en 2016, hubo una ola muy fuerte de transfeminicidios particularmente. ¿Alguien ya ubicaba el término transfeminicidio? Sí. ¿Quieren compartirnos qué han escuchado de eso? Pues básicamente tiene que ver con estas muertes relacionadas con estas condiciones de vulnerabilidad de forma un poco más específicas hacia las mujeres trans, que van desde la agresión directa, desde el odio directo hasta la simple omisión, ¿no? de algunos actores sociales, especialmente instituciones de salud o de la misma policía, ¿no? Ajá. Y bueno, pues está atravesado precisamente por estas dos condiciones de vulnerabilidad, tristemente anunciadas así, de ser trans y de ser mujer, ¿no? Y que además se suman y generan
un nuevo tipo de condición de vulnerabilidad. Sí, pues esto también creo que es una forma también de denunciar el transfeminismo, también no únicamente poner qué dice qué voz, sino también qué voz ya no está y por qué no está esa voz. Pues también quizá la reflexión de a qué mujeres trans matan y por qué y dónde están ellas, creo que también es una pregunta quizá obligatoria desde el transfeminismo y desde todo. Entonces, pues bueno. Ya estamos listos. Ok. Ya sé. Me encanta porque también ya son 3 dispositivos. Así. Ya sé. Pues bueno, Alison Flores fue una compañera trans trabajadora sexual joven. Me importa nombrar todo esto porque es como toda esta suma de condiciones que a las mujeres trans pueden condicionarnos a estar en una posición de particular violencia, ¿no? O sea, más sus sujetos de razones violencia. cada quien las tiene. A lo mejor robaron, a lo mejor las inculparon. Ya, ahora sí. Ya. Desde el bueno. Me di cuenta que mujeres transexuales activistas mueren, mujeres transexuales empresarias mueren, y en donde mueren también mujeres transexuales sexoservidoras. Pero lo que me hizo pensar, y esto me hizo llegar a un punto, y es que cuando muere una ciudad amigable es eso, un mero proceso que se queda en eso, algo que se queda y jamás avanza, porque mi ciudad y mi gobierno amigable me ha hecho pensar por más de una vez que yo tengo la culpa por vestirme así, porque cuando yo voy con un policía y le digo, ¿sabes qué me están haciendo esto? Pero es que tú no les hagas caso si tú sabes lo que eres. Y usted, señor, usted sabe lo que yo soy, porque ni ellos saben, no están preparados. A mí me encantaría responderle a los policías así, pero si nosotros lo hacemos, es una agresión a la autoridad y hasta terminamos encarceladas por exigir justicia. Ayer justamente después de leer y de escuchar 30 casos de asesinatos que no tienen a ni una persona detrás de las rejas, porque justamente hay muchísimas chicas transexuales que están en la cárcel en este momento y sus razones cada quien las tiene. A lo mejor robaron, a lo mejor las inculparon, a lo mejor hicieron otras cosas. Pero de tantos transfeminicidios que hay en el país, porque México es el segundo país donde matan más chicas después de Brasil, estamos hablando que no hay y no ha habido ni una persona detenida que se pueda acusar de que mató a una compañera mía. No tenemos ni siquiera en este momento una gráfica de una persona que haya sido detenida por haber asesinado a una chica trans. Eso se queda simplemente en un veremos. Y justamente ayer hablaba a mí me tocó leer un caso de una chica que la asesinaron y la envolvieron con la bandera nacional. Como si eso fuera, pues, que México son machos. Imagínense, la envolvieron con la bandera de México, el legado de nuestros héroes, el símbolo de nuestra patria, el símbolo de libertad, de mi libertad, donde no se tolera pero se me respeta. Perdón, donde no se me respeta, se me tolera. Aquí mi libertad se limita si no tengo una carrera universitaria. Aquí se me limita si hablo un dialecto. Aquí también se me limita si soy morena. Y se me limita si mi herramienta de trabajo son un par de tacones y 10 contones que me regala el Seguro Social. Si hablamos de ciudad amigable, y si esta ciudad quiere ser mi amiga y amigable conmigo, legisle
y platiquen sobre leyes que favorezcan a trabajadoras sexuales y sobre leyes que puedan ayudarme a pagar impuestos para poder ser una persona física, sobre leyes que puedan ayudarme a construir un patrimonio que lejos de solo poder heredar, yo pueda vivir y disfrutar. Ayúdenme a que pueda tener una beca o hasta media si es posible para poder estudiar algo, lo que sea. Porque si bien hay mujeres como yo que tienen la oportunidad de hacerlo con el apoyo de sus familias, es un porcentaje muy bajo. La mayoría estamos en la calle y estamos teniendo miedo porque a nosotras nos siguen matando y los asesinos están fuera de la cárcel, están fuera de un juicio, que ellos sí se merecen. Y yo, la puta, vivo enjuiciada día tras día tras día. Y van a pasar los años y no veo que en el censo de población pregunten si hay una persona trans en casa, porque nadie sabe cuántas transexuales hay en el país, ni nosotras sabemos cuántas somos. Pero desde tiempos atrás sí se sabe que existimos y se nos esconden. Las putas, las trans, las vestidas, esos güeyes, como dicen muchas veces las personas. Aquí estamos esperando que de verdad hoy sea una ciudad amigable, que de verdad de hoy en adelante las cosas cambien. Hasta en el mismo colectivo, porque ni las mujeres trans que tienen empresas, ni las mujeres trans que tienen universidad son más que yo. Soy tan capaz, tan inteligente y tan intelectual como cualquiera. Y si no lo soy ahorita, por eso me estoy preparando. Y la verdad, nosotras lo que deberíamos de ser las mismas cansadas, no las protagonistas. Gracias por escucharme y pues buena tarde. A las negras, putas y trans nos están asesinando. Somos las otras, las trans, las que no cupimos en el género impuesto al nacer, las que renunciaron a ser un varón diagnosticado por el patriarcado. Nuestra identidad va más allá del discurso médico patologizador que nos mira como un cuerpo equivocado y refuerza estereotipos sexistas de sumisas femeninas y machistas masculinos. ¿Nos recuerdan? Somos las que insultas en la calle. Somos a las analfabetas de quien sientes lástima. Somos las negras que marginas. Somos las vestidas de quien te burlas. Somos las maricas de la esquina. Somos las lesbianas que enfrentamos tu misoginia. Somos las portadoras de VIH. Somos las indígenas que luchan frente a tu colonialismo. Somos las migrantes que exiliaste. Somos a quien miras lascivamente. Somos a quien contratas para satisfacer tu hipocresía sexual. Somos a quien miras en los noticieros y periódicos amarillistas asesinadas por grupos religiosos. Somos la estadística que convierte a México en el segundo país en América Latina en crímenes de odio hacia personas trans. Somos las que no se quedarán en el olvido, las que se niegan a ser las silenciadas por machistas abusadores. Somos las que ante la transfobia y violencia transfeminicida gritamos ¡justicia! Aquí estamos, nuestro canto no ha cesado, nuestra rabia incomoda, nuestros modos no los compran. Venimos a reclamar lo que nos corresponde, venimos a contar nuestra versión de la historia. No queremos tolerancia, ni aceptación, ni lástima, ni ser tu producto en medios de comunicación. Exigimos respeto. Nuestro mensaje no es positivo, nuestro mensaje es la dignidad. Celebramos la vida porque somos disidencia. Nos sonreímos frente al espejo, a solas o con las nuestras. Descalzas o en tacones, bailamos por la alegría de ser quienes somos. Salimos a la calle con la frente en alto. Tenemos una historia que nos respalda. Tenemos logros conquistados. Sabemos que hay mucho que recorrer juntas
y no nos detendremos. ¿Nos ves? Porque nosotras sí. Furiosas, rabiosas, gozosas y alegres somos de ser quienes somos. Justicia, memoria y dignidad para las mujeres trans. Gracias. Perdón, me gusta ver a las mujeres que luchan. Pues damos creo que se merecen otro aplauso, Irene y Jessica. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por compartir su trabajo, por abrir estos espacios y por aceptar venir a este tipo de eventos que intentamos sean libres de violencia, de misoginia, de lesbo y transfobia. Y pues nada, muchas gracias por venir y pues nada, espero que ahorita las acoja un rato. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans.